Muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido al año bíblico y que todos juntos disfrutemos de la presencia de Dios en este día. Estamos justamente en el tercer día de la semana, día martes 24 de diciembre. Nos separan 7 días del nuevo año. Justamente estamos para terminar el año 24 y le damos gracias a Dios porque cada día Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí para estudiar el año bíblico. Si es por primera vez, bienvenido al estudio del año bíblico. Solamente la Santa Biblia, la regla de oro, el GPS, el guía de cada criatura aquí en la tierra mientras esperamos el retorno de mi Salvador Jesús. Así es que suscríbete al canal, dale like y comparte el enlace con todos tus amigos y que todos juntos podamos terminar este año 24 con una diferencia tan extraordinariamente en nuestra vida porque ha marcado un avance progresivo en nuestro conocimiento y para gloria de Dios también una transformación en nuestras vidas. Para Dios sea la honra y la gloria y agradecemos al Espíritu Santo porque cada mañana nos da el privilegio de encontrarnos con su palabra y poder rendir todo nuestro ser en sus manos. Gracias a Dios, Dios nos da la victoria cada día. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar el libro de Apocalipsis, hoy en este día, martes 24 de diciembre. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en algunos puntos importantes. Sin antes, yo quiero agradecerte a ti por suscribirte al canal y también por compartir la palabra de Dios. De esta forma estamos dando el mensaje de salvación y Dios está siendo glorificado por cada uno de nosotros cuando compartimos el mensaje de salvación con todos nuestros amigos, compañeros, familia. Si vas para el trabajo, que Dios te bendiga. Si estás allá, ya fuera del trabajo, algunos trabajarán ahora todavía. Bueno, si vas a salir temprano, que Dios pueda bendecirte. Si estás de vacaciones con tu familia, has salido del país, bueno, Dios te bendiga. Cuida ese momento de estar con tu familia y sobre todas las cosas, dale la honra y la gloria a Dios en este día, porque un día Jesús vino a nacer en favor tuyo y mío y creció y dio la vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. No tenemos conocimiento con exactitud qué día y la fecha, pero agradecemos a Dios porque fue la ofrenda más maravillosa que el mundo haya recibido alguna vez y fue la ofrenda de mi Salvador Jesús en favor de nosotros. Así es que dadle la honra y la gloria a Dios en este 24 de diciembre. No te olvides, es el cumpleaños de mi Salvador Jesús. Así es que nunca saques de la celebración a Jesús. Para Él sea toda honra y toda gloria y que cada día de los 365 días del año pueda nacer Jesús en nuestros corazones. Y aprovecha esta oportunidad para que también sea exaltado en tu familia para gloria de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu voluntad se cumple cada mañana. Estamos ahora, posiblemente algunos se levantarán un poco tarde, otros están haciendo movimientos para estar juntamente con su familia, otros han salido de sus hogares para estar con sus familias en diferentes lugares geográficos. Pido tu dirección para ellos, guárdales, bendíceles y que puedan honrar tu nombre al acercarse a la mesa para estar con sus familias, que recuerden el momento oportuno, el centro de esa motivación y de esa convivencia. Oh querido Jesús, eres tú y para ti sea la honra y la gloria. Gracias porque estamos justamente a días para que este año se termine. Y tú has sido fiel con nosotros cada mañana, dándonos la vida, la salud, la fuerza. Nos ha dado todo lo que hemos llevado y nos ha hecho sentir hijos tuyos en este año 24. Y te damos gracias porque tu bendición ha sido con nosotros. Alabado sea tu nombre. Y en este momento vamos a introducirnos en tu palabra. Así es que rogamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros y que nos dé el discernimiento que cada uno de nosotros necesitamos para poder estar seguros de la vida, dónde estamos, hacia dónde nos conducimos, porque el Espíritu Santo nos va a conducir a un lugar seguro. Así es que te rogamos para que tu bendición esté con nosotros, concédenos tu gracia y sobre todas las cosas, perdona nuestros pecados. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si te estás suscribiendo al canal, bienvenido.
y quédate allí porque hay palabra de Dios hasta el final del audio. Así es que lo maravilloso es que te quedes hasta el final para que alguna conclusión más clara sea con respecto al estudio. Hoy tenemos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Sin antes, yo quiero dar un énfasis a algunos puntos que siempre quedan pendientes y surgen preguntas. Gracias por preguntar por vía texto al teléfono que aparece en pantalla. Y algunas preguntas vamos a ver con respecto al capítulo que ya pasó en el audio anterior. ¿Recuerdas que estamos estudiando el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, la carta de amor para nosotros? Un libro estudiado que debe ser por todos los que moramos en el planeta Tierra. Interesante, 2 hombres fueron honrados con la revelación de los últimos tiempos. El profeta Daniel como culminante de todo el Antiguo Testamento y el apóstol Juan para los tiempos del fin en el Nuevo Testamento. Interesante, uniendo las 2 bases principales, los 2 testigos para gloria de Dios, que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Bueno, eso es parte del estudio de ahora, ver los testigos. Sí, ¿qué representan los 2 testigos? Los 2 olivos. Bueno, ese es un estudio importante que vamos a tener ahora. Sin antes, aparecieron algunas preguntas y de hecho, siempre voy a abrir un paréntesis para dar a conocer algunos puntos. Tú que estás aprendiendo como predicador, pastor ministerial, anciano departamental, o que estás estudiando para conocer más de Dios y profundizarte más en la fe en el Señor. Así es que este estudio será de maravilla, impulsador, motivador y progresivo, de tanto vigor para tu vida. Así es que quédate y vamos a descubrir algunas cosas importantes. Por ejemplo, el capítulo 10 se ve, el teólogo Juan ve: entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Mira qué interesante. Voy a dar algunos puntos nomás. No vamos a estudiar todo el capítulo en sí, solamente algunos puntos. El ángel poderoso que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 10 no es cualquier ángel. Se trata con toda, diría yo, las características. Se trata de mi Salvador Jesús. Sí. Mira qué interesante, porque es un ángel poderoso. Está envuelto con una nube. Interesante. Vamos a ir comentando. ¿Recuerdas que cuando iniciamos el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá? Una referencia a Jesús es que está envuelto en una nube. Ningún ángel se presenta envuelto en una nube, solamente ¿quién? Mi Salvador Jesús. Así es que pon atención, y si tienes donde anotar para que tengas incentivo, también tú que presentas la palabra de Dios en tu iglesia. Bueno, esto es muy eficiente, el año bíblico para ti. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, esperando que el Espíritu Santo lleve a ti con tanta seguridad y firmeza las cosas de los tiempos que estamos viviendo, con algunos textos difíciles que queden al discernimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que el capítulo 10, ese ángel poderoso, se trata de mi Salvador Jesús, con tanta seguridad por las evidencias bíblicas. Segundo, otra característica es que está rodeado con el arco iris. Interesante. Sobre su cabeza, sí, y su rostro es como el sol. Solamente se refiere esta característica a mi Salvador Jesús. ¿Recuerdas cuando se transfiguró? Blanco, sí, su luz como la luz del sol. Interesante. Son características que solamente Jesús las lleva. Y dice que como columna de fuego eran sus pies. Y interesante, esto lo vimos también en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Apocalipsis. La descripción de Jesús, sí, era, ahí diríamos que sus piernas como columna de fuego teñida estaban allí. Ahora, el versículo 2 dice que tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto lo estamos estudiando en el capítulo 10, verso 2 del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa mar y tierra en el libro de Apocalipsis? Bueno, hay textos que todavía vienen en el futuro y es posiblemente el día de mañana, si Dios así lo permite, pero te voy a dar una referencia porque el texto está aquí tocando mar y tierra. ¿Qué simboliza mar en el libro de Apocalipsis con tantas referencias? Bueno, con todas las referencias escritas
que vamos a ver en el capítulo 12, mar significa naciones, sí, populantes de personas, sí, las masas de personas, muchedumbres. Bueno, eso significa mar, sí, naciones pobladas llenas de personas y habitantes. Ahora, ¿qué significa tierra? ¿Recuerdas que este ángel poderoso tenía un libro y abierto y se puso de pie y su pie derecho lo puso sobre el mar? Es decir, lo puso sobre ¿qué? Las naciones. Sí, pueblos grandes, muchedumbre de personas, pero el pie izquierdo, dice el texto, lo puso sobre la tierra. Y tierra en Apocalipsis está simbolizando y significa puntos geográficos, sí, donde no está poblada con tanta muchedumbre de personas, es decir, poblaciones pequeñas, con espacio libre, sí, no poblada. Interesante. Así es que ten muy en cuenta esto, porque cuando entremos más en la profecía vamos a ver esto. Solamente te quiero dar una estadística muy importante y te quiero dar los años en los próximos estudios. Por eso mantente en el canal para que podamos disfrutar todo esto. Estados Unidos de América, sí, interesante. No pensemos que estaba poblado como está ahora, ni tampoco con la libertad religiosa que gozamos hoy. No. Mira, que esto es interesante. Hubo un momento, y esa fecha te la tengo para el próximo estudio, así que quédate con nosotros, no te puedes perder ningún estudio, porque quiero dar algunas fechas importantes exactamente conveniente al estudio que llevamos. Así es que la tierra que aparece allí, interesante, está refiriéndose en un momento a Estados Unidos de América, que recibió a tantas personas inmigrantes, sí, de Europa, que venían huyendo de la persecución porque estaban arraigados en la fe de mi Salvador Jesús y estaban saliendo para todas las naciones. Y Estados Unidos de América abrió los brazos y les dio la bienvenida, y es aquí donde se fundaron y se quedaron, porque Estados Unidos, donde si tú vives en esta nación, bueno, abrió sus brazos para todas estas personas que estaban huyendo de la persecución. Bueno, esto lo dejamos, solamente es un paréntesis para que tú veas que mar significa naciones grandes que estaban en ese momento, sí, y representan todavía. Y estamos viendo también donde es tierra, que es una población no poblada en su mayoría, que hay espacio suficiente. Segundo punto del capítulo 10 es lo siguiente. Mira qué interesante. Truenos que tú vistes allí. ¿Qué significa truenos en el libro de Apocalipsis? Bueno, significa la presencia de Dios. Óyeme, interesante. Es decir, el poder de Dios. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y llegaron al monte Sinaí, se quedaron al pie de la montaña? Interesante. Dios hablaba. Era tan poderosa su voz que eran como truenos, y el pueblo no podía soportar. Es decir, el poder de Dios, sí, es tan fuerte, y equivale a esto en el libro de Apocalipsis. Hay más referencias que te puedo decir al respecto, pero vamos a adelantar un poco más. Segundo, el versículo 5. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y en cuanto, dice, y el creador de los cielos, y cuanto hay en la tierra, y cuando hay en ella y en el mar, y cuanto hay en el tiempo, que dice, no será más el tiempo. Interesante. Una referencia importante, y es que el capítulo 10 está relacionado con el libro de Daniel, capítulo 12. Sí, porque también el profeta allá ve que un ángel levanta sus manos al cielo y dice, no más, el tiempo se terminó. Bueno, ahora lo está viendo Juan acá. Y por tiempo limitado, porque estamos llevando la secuencia del año bíblico, no podemos ir. Hay diferentes textos, pero solamente te estoy dando una referencia importante. Versículo 6. Y juró, dice, por el que vive por los siglos de los siglos. Sí, creador del cielo y cuanto hay en la tierra, y cuanto hay en ella, en el mar y en la tierra, y cuanto hay en ella, en el mar. Sí, versículo 7. Sino que en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. Interesante. Ahora, el versículo 8 da a conocer algo importante porque surgieron preguntas y agradezco a ti porque estás escribiendo. Posiblemente no lo haces en el canal, pero de todas formas los textos son vistos allí. Así es que vamos a seguir en el versículo 8 una pregunta. El libro dulce y amargo. ¿Qué significa ese librito? Vea el versículo 8, dice: la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto. Es decir, ahora Juan lo ve abierto. Eso quiere decir que en un momento estaba ¿qué? Cerrado ese libro. Interesante. Segundo, dice acá: de la mano del que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, fui al ángel, le pedí que me diese el librito, tratándose de Juan, y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, amargó mi estómago. Interesante. Ahora, ¿qué significa ese librito abierto que es dulce como la miel? Mira qué interesante. Solamente te puedo dar dos referencias. Hay más referencias al respecto, pero te voy a dar dos que tú las puedes verificar. Y es que el libro que aparece acá, ese librito dulce que lo come el profeta, es decir, Juan, está, por ejemplo, Salmos 19:10, dice el salmista que la palabra de Dios es dulce como la miel. También la puedes verificar en el libro de Jeremías capítulo 15:16. Y comí tus palabras y fueron dulces como la miel. Mira, o sea, con rectitud la palabra de Dios. Hay más referencias bíblicas, pero la realidad es que la palabra de Dios, su símbolo es que dulce, para saborear. Interesante. Por eso el ángel, este libro que un tiempo estaba cerrado y ahora está abierto en sus manos, la orden para el profeta es que lo coma. Sí, interesante. La palabra de Dios en toda su dulzura, refiriéndose a la palabra de Dios. Qué interesante es esto. Segundo, ahora vamos a ver algo importante esto, porque recordemos que este libro está abierto en el tiempo de Juan. Recordemos que el libro de Apocalipsis está relacionado con el libro de Daniel. Y esta profecía, porque es una profecía, está relacionada con Daniel capítulo 8, verso 14. Y si tú estudias el capítulo 9, que si Dios permite eso se va a presentar más en el futuro, en el año 25, estudios más completamente. Lo siguiente es esto, que el capítulo 9 del libro de Daniel da a conocer de que el profeta Daniel no entendió la visión. Porque el capítulo 8, el ángel le dice a Daniel: sella las palabras de este libro, porque son para el tiempo de ¿qué? Del fin. Es decir, Daniel ve lo primonente y lo esencial para el tiempo de él. Pero Dios le revela también lo que va a acontecer en el futuro, en el tiempo nuestro. Pero le dice: mira, sella las palabras de este libro, porque no corresponden para el tiempo tuyo, sino que tiene que haber otro que lo va a abrir, pero en el tiempo correspondiente. Y ahora Juan lo ve este libro abierto. Es decir, en Daniel estaba cerrado porque Dios le dice: sella las palabras de este libro, ciérralo, porque son para el tiempo del fin. Tú lo puedes comprobar en Daniel capítulo 8, y cuando el capítulo 9 dice Daniel: yo estuve fuera del servicio del rey, sí, porque estuve enfermo, sí, no entendía la visión. Interesante es esto, solamente te estoy dando una referencia al respecto. Segundo, lo que estamos viendo es allí lo siguiente. Pasamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Porque es interesante lo que voy a tocar un poco. Tal vez hay más definiciones más amplias, porque voy a decir algo importante. Si tú ves en el capítulo 8 de Daniel, que vas a encontrar que eso lo estudiamos en el canal, si tú puedes ir allí
Y yo te recomiendo que veas todos los audios. De paso, es un consejo muy importante para ti, hermano, amigo, que estamos estudiando el año bíblico. El año bíblico permanecerá en el canal. Tú puedes ir los momentos que tú quieras, compartir esos audios, sí, porque son audios del año bíblico, los puedes compartir. No importando el año que pase, lo puedes verificar y puedes incentivar a tu compañero. Puedes estudiarlo tú para prepararte en la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo va a hablar más con profundidad a ti. Porque si una de las profecías más grandes aparecen, es la de 2300 días. Interesante. Y esto está reflejado en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y también está reflejado acá en Apocalipsis capítulo 10 y el resto de los capítulos que vamos a estudiar. Segundo, la profecía más grande de la historia. Y podemos hablar más acerca de eso. ¿Recuerdas que cuando íbamos estudiando el año bíblico, si tú vas al canal, vas a ir al libro de Esdras? Cuando estábamos justamente estudiando ese libro, yo dije lo siguiente, porque lo recuerdo como hoy. Ten en cuenta la fecha exacta del año 457, cuando el rey le da la orden a Esdras para que vaya a Jerusalén a edificar el templo de Dios. Da la orden. Interesante. Desde esa orden comienza a contar. Y por ejemplo, tú vas a ver 62 semanas, 70 semanas, 42 meses, que es la profecía de 2300 tardes y mañana, es decir, de 2300 años. ¿De dónde viene esto de día por año? Tú lo puedes encontrar en el libro de Números y en el libro de Ezequiel, que el profeta lo da día por año. Interesante. Y todo va, diría yo, acoplándose exactamente con la historia y con el relato bíblico, texto de la Biblia introducido. Así es que el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice lo siguiente: el santuario. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho: levántate, mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Mira qué interesante es esto. Juan ve a este ángel, ¿sí? Y se le da una caña semejante a una vara de medir. Y se le dice a él que comience a medir el santuario, pero también que mida a los que están dentro del santuario. Qué importante es esto. Ahora, vamos a ir con respecto al capítulo 11, verso 7. Interesante, esto también lo vimos y es muy importante. Por eso yo glorifico el nombre de Dios, porque hay evidencia. Cuando la palabra de Dios se repite de una o dos ocasiones, es porque Dios quiere revelarte algo importante. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durarán 3 días y medio. La gente de los pueblos y de las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes lo veían. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En esa hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. Y el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. Interesante, ¿recuerdas esto para ti que nos va siguiendo en el año bíblico? Los 2 testigos. Bueno, vamos a decir un poquito más acerca de esto para ver un contexto más amplio al respecto. Algunas respuestas serán
hasta el audio del día de mañana, si Dios así lo permite. Así es que mantente en el canal, tienes un tiempo suficiente para poder disfrutar del año bíblico ahí en compañía de vacaciones que estás hoy en este tiempo. Dios te bendiga y bienvenido al canal, que la gloria sea para nuestro Dios hoy. Sin embargo, quiero decir lo siguiente en el versículo 15, estudiando Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Y los 24 ancianos que están sentados ante Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Voy a comentar esto. Este grupo de 24 ancianos lo venimos viendo del capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Interesante. Y permanece allí en la adoración a Dios. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y han llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca del pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y una fuerte granizada. Qué interesante es esto. Voy a comentar un poquito acerca de esto, muy importante. ¿Sabes que la séptima trompeta, el reino de Cristo, se deja ver? Es decir, con la séptima trompeta se abre el espacio de Jesús viniendo por su pueblo. Interesante es esto. Segundo, este contexto de este texto que estamos estudiando me da a conocer. No sé si recuerdas tú el momento del arca del pacto, que era la presencia de Dios que estaba en el santuario. Sí, en el santuario que Moisés edificaba de carpas mientras iba de Egipto a la Canaán terrenal. Luego, cuando ya estaba en la Canaán terrenal, ahora esos compartimientos del templo, atrio, santuario y lugar santísimo. Bueno, te voy a decir algo importante. Si bien recordamos en el año bíblico que cuando hubo un momento del pueblo de Israel que el arca del pacto, la presencia de Dios, fue llevada por los filisteos a los campamentos de los filisteos, allá el arca hirió a todos los filisteos con tumores, ¿sí?, con enfermedades, diría yo, horrorosas. Ahora, mira lo interesante es que es esto. Dice el texto acá que el cielo, sí, se abrió y se vio, dice allá, el arca del pacto. En versículo 19, entonces fue abierto el santuario de Dios, es decir, el que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Es decir, se abre y quedó a la vista. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y una fuerte granizada. Ahora, ¿qué contiene ese arca? Que es la presencia de Dios. Recuerda que voy a decir algo más allá de esto. Los arqueólogos hoy han estudiado para encontrar el arca que estaba en el pueblo de Israel, y nunca la encontraron, ni la van a encontrar. Pero Juan la ve. ¿Dónde está? Interesante. Juan la ve que está en un lugar seguro, en el santuario celestial. Quedó a la vista. Y dentro de ese mueble tan maravilloso, qué interesante, hay las siguientes cosas: la vara de Aarón, del sumo sacerdote, que floreció; el maná con que Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, donde no había pan. Dios le dio pan del cielo. Mira qué interesante, para testimonio. Ahí está el maná en el arca del pacto. También está, mira lo interesante, la vara, el maná, y está también
las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Sí, allí está dentro del arca de Dios. Es decir, está guardado para testimonio de cada hijo de Dios. Y el capítulo 12 da a conocer algo importante con lo siguiente que estamos estudiando. Mira lo que dice aquí el capítulo 11 y el capítulo 12. Capítulo 12, vamos a estudiar parte de ese capítulo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ir comentando un poco al respecto después de esto. Verso 2. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, que estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Verso 5. Ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen durante 1260 días. Qué interesante. Sigue el texto diciendo, versículo 7. Hubo una gran batalla. Mira qué interesante. Ahora, voy a decir esto un poquito más allá. El versículo 7 es bien importante porque se habla de una batalla grande que existió. Y su inicio, ve lo que dice el texto, donde inició. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, refiriéndose a Jesús, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera este gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Verso 12. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar. Mira qué interesante. ¿Recuerdas lo que ya vimos? ¿Qué significa mar? Naciones completas. ¿Qué significa tierra? Poblaciones geográficas que no están demasiadas pobladas. Hay espacio suficiente. Con espacio grande. No están pobladas. Interesante. Están vacías. Eso significa tierra. Y entonces el versículo 12 dice: por eso alegraos cielos y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Interesante. Verso 13. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto se verifica en el libro de Daniel capítulo 7, verso 25 en adelante, que es una profecía juntamente con esta del libro de Apocalipsis. Interesante, tú puedes ir al audio allí y se va a ver esto más enseguida. El versículo 15 sigue diciendo: entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río que el dragón había arrojado de su boca.
Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Alabado sea Dios, y para Él sea la honra y la gloria. Voy a terminar con un resumen bien corto y poderoso que te va a ayudar en el resto de este día, de estos días del año 24. Lo interesante es esto. Aparece mucho que comentar aquí. Es un libro, profundo en comentarios específicos basados en la palabra de Dios, no de argumentos humanos, no. Con un escrito está, pero imposiblemente de llevarlo a todo al mismo tiempo. Recuerda que estamos estudiando el año bíblico, pero te quiero dar una connotación grande. El capítulo 12 aparece una mujer. Sí, la palabra aquí de una mujer en el libro de Apocalipsis está representando un pueblo. Interesante. El capítulo 12 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Y entonces apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y comienza a describir todo esto. Vamos en el principio del audio del día. Mañana vamos a ver qué significa algunas cosas de estas, pero quiero darte una motivación al respecto. Mujer en el libro de Apocalipsis simboliza pueblo, iglesia que está siguiendo. Es decir, el capítulo 12, su inicio, está la iglesia que guarda la fe y tiene el testimonio de Jesús. Interesante. Y Satanás se aira contra ella. Así como aparece la señal, también Satanás aparece para destruir. Vamos a hacer un poquito de historia así un poco rápido. ¿Recuerdas que el nacimiento de Jesús, el capítulo 12 no se está tratando del símbolo de la mujer, que es la Virgen María? No, nada que ver. Por ejemplo, si tú vas, dice que 12 estrellas. No es la corona, porque a la Virgen María nunca se le puso una corona. Sí, nunca. A su hijo sí. 12 estrellas, sí. Y sabes que los 12, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, simbolizando dentro del pueblo de Dios, la primera iglesia de los apóstoles, 12 estrellas. De paso, estrellas simboliza liderazgo, dirigentes de la iglesia. Así es que esto es bastante motivador. No pienses que el capítulo 12 es la Virgen María que aparece en el capítulo 12. No, nada que ver al respecto. Porque el texto dice que está naciendo, está para dar a luz. Sin embargo, recuerdas que el pueblo de Dios no es una sola persona. El pueblo de Dios es una iglesia, es un pueblo grande, representado aquí. Segundo, vamos a tocar un puntito más así en corto, y es lo siguiente. Vemos que Satanás se aira con tanto esto, y vamos a ver los periodos de la iglesia. ¿Dónde huyó la iglesia? ¿Dónde huyó todo el que profesaba y se mantenía de acuerdo a la voluntad de Dios? Hubo una persecución grande para los hijos de Dios, en un momento que, te voy a decir algo importante, tanto se relaciona directamente el ataque de Satanás con Jesús. Lo estorbó desde el nacimiento. Desde el nacimiento Satanás estuvo atacando a Jesús para destruirlo, pero no lo logró. ¿Sí? ¿Recuerdas a Herodes? Sí. Hizo una matanza de niños para ver si en esa matanza de los niños caía Jesús, pero no fue, porque Jesús estaba allí con un propósito, una misión, y Dios por medio de sueño le dijo a José: ve para Egipto, porque aquí corre peligro. Y mientras moría la persona que estaba gobernando, José estuvo en Egipto. Mira qué interesante, es
es ahí donde se cumple el profeta que desde Egipto dice él, llamé a mi hijo. Interesante, cómo Dios lleva toda la palabra en una relación. Y todos los movimientos del cielo y la tierra fue con el único propósito de que tú y yo pudiéramos obtener toda la verdad que necesitamos, los incentivos grandes para glorificar a Dios y para mantenernos de pie. Segundo, yo dije en el audio anterior de que Satanás está destruido, perdió la batalla en el cielo. Pero el capítulo 12 dice que como no pudo destruir a Jesús tampoco aquí en la tierra. Mira qué interesante. El capítulo 12, no te temorices un poco, que no te dé temor. Pero en realidad el capítulo 12 refleja una guerra en contra de todos los hijos de Dios. Y esa guerra no es con todos. Óyeme. Y entonces, ¿con quién es esa guerra? Ya que no pudo destruir a Dios en el cielo, no pudo destruir a Jesús aquí en la tierra, entonces se ha airado con el resto de la descendencia. Sí, interesante. ¿Y con quiénes? Bueno, el texto del capítulo 12, verso 7 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Óyeme, voy a decir un poquito más aclaración al respecto. Si se tratara de la Virgen María, recuerdas que venimos del contexto, capítulo 12, el versículo 12, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos. Es decir, la mujer que aparece con el sol y la luna bajo sus pies no es la Virgen María, porque la palabra de Dios nunca identifica de que tuvo más hijos. Eso lo hemos visto en el año bíblico. Y el texto del versículo 17 dice que Satanás entonces se fue a combatir el resto de sus hijos. ¿Y quiénes fueron? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, se está tratando de la iglesia de Dios, la iglesia de mi Salvador Jesús en este caso. Y todos los que seguimos a Jesús guardando sus mandamientos, Satanás los quiere combatir. Y todo aquel que rechaza los mandamientos de Dios, sí, no tiene ningún combate aún todavía. Satanás no lo apremia para destruirlo, no, porque no hay ninguna oposición hacia él. Pero sabes que aquí hay una enseñanza grande y no te temorices, porque Dios te va a dar todo, la fortaleza y la victoria. Si tú estás guardando los mandamientos de Dios, que Dios te bendiga, sigue adelante. Sí, si tienes el testimonio de Jesús, quieres encontrarlo más a Él, estudia la palabra de Dios, que es el testimonio de mi Salvador Jesús. Y quiero cerrar con el último texto y dice, los que tienen el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? San Juan 5:39 rectifica que el testimonio de Jesús es la palabra de Dios, la que estamos estudiando justamente en este día martes 24 de diciembre. Sí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo mi Salvador Jesús. Alabado sea Dios. Que Dios te bendiga y que puedas estar con tu familia en este día 24. Oramos. Querido Padre, agradecemos tu nombre por tu palabra. Gracias. Concédenos tu perdón sobre nosotros y permite que nos gocemos bajo la dirección del Espíritu Santo en este día. Te pido por cada familia, guárdales y bendíceles. Gracias por tu palabra. Sabemos que los tiempos que estamos hoy son los últimos tiempos. Si el enemigo sabe que le queda poco tiempo, los hijos tuyos también sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo de encontrarnos contigo. Y esa es la motivación más grande, la noticia más grande que nosotros obtenemos a diario, que un día que pasa más aquí en la tierra es un día menos en la agenda tuya para venir por tu pueblo. Concédenos tu gracia y que podamos estar en conexión contigo. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día martes. Bendiciones.